Ahorita en el transcurso de la charla veremos la diferencia entre una y otra y veremos cómo a veces las autoridades cometen errores cuando nos están pidiendo embriaguez refiriéndose a alcoholemia o nos piden alcoholemia refiriéndose a embriaguez. Entonces hay que tener claridad para que podamos orientar bien a las autoridades en esta situación. Entonces permítame un momentito para compartir las imágenes. Bueno, me confirma, por favor. ¿Están viendo ya la imagen? Sí, doctor. Así muy amable. Entonces, empecemos con el examen clínico, que el examen clínico está basado en una circular que sacó la Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2013. Es la circular 22 de 2013 de la Dirección General de Medicina Legal, que dice que en concordancia con lo estipulado en la Ley 1696 de 2013, que fue una ley que salió ese año y que reformó el Código Penal. Entonces, en concordancia con lo estipulado por la Ley 1696 de 2013, a partir de la fecha, en toda valoración para determinación de embriaguez, se debe continuar haciendo el examen clínico de acuerdo con el reglamento técnico vigente. Adicionalmente, en los casos en que se dictamine embriaguez clínica negativa, se hace necesario se realice la determinación de, ya sea directa o indirecta, de niveles de alcohol. Entonces, ahí me está aclarando que cuando me piden a mí que haga una valoración de un paciente que supuestamente está embriagado, yo debo hacer el examen clínico. Si ese examen clínico sale negativo, entonces podemos recurrir a la determinación indirecta o directa de niveles de alcohol en sangre. La determinación directa sería la toma de una muestra de sangre y la determinación indirecta sería la determinación de alcohol en aire expirado. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El examen clínico que nosotros hacemos, lo hacemos por dos circunstancias muy específicas. La primera es por una solicitud escrita de una autoridad competente, lo que se llama oficio petitorio, es decir, una petición que me hace la autoridad para que yo examine a una determinada persona y determine si está o no está embriagada, y si está embriagada, pues determine en qué grado de embriaguez se encuentra. Pero también a criterio médico en casos en los cuales durante la práctica de otra prueba los hallazgos lo ameritan. O sea que yo tengo la facultad como médico forense de poder hacer un dictamen de embriaguez sin que la autoridad me lo pida cuando estoy haciendo un informe de otro tipo, pero considero que el paciente está embriagado y considero que es importante aclararle a la autoridad la embriaguez dentro de ese caso. Por ejemplo, yo estoy haciendo un dictamen de lesiones personales en el cual la persona que están acusando de haber golpeado a la persona que yo estoy examinando dice que lo hizo en defensa propia porque el otro borracho lo atacó. Entonces, cuando yo estoy examinando a esta persona golpeada, borracha, pues considero que es importante que yo le determine a la autoridad que realmente esta persona está embriagada, porque eso puede ser coincidente con la versión que están dando la persona que está acusada de haber cometido este delito y lo puede exonerar de pronto de una responsabilidad penal. Y hay casos también, y eso aquí sí que es obligatorio, aquí ya casi que ni siquiera es mi voluntad, sino hace parte del protocolo, es cuando yo estoy examinando un caso de un delito sexual. Entonces, ahí dentro del delito sexual hay un ítem, dentro del protocolo del delito sexual hay un ítem que me dice de que yo debo determinar si la víctima está embriagada o no, porque una víctima la pueden embriagar, ya sea con alcohol o con cualquier otra sustancia psicotrópica, para colocarla en indefensión y poder abusar sexualmente de ella. Entonces, estas son las dos indicaciones que tiene el examen clínico, porque la autoridad me lo pide de manera directa o porque dentro de la valoración de otro caso muy diferente a una embriaguez, yo considero que la persona que estamos examinando está embriagada y es necesario aclarar si está o no está embriagada en un momento dado. El examen clínico está basado en esta serie de parámetros que están ahí, que se encuentran en la guía que ya yo les envié a ustedes y que comprenden estos 16 puntos: presentación, porte y actitud, conciencia, orientación, signos vitales, aliento y olores particulares, piel y faneras, congestión conjuntival, pupilas, convergencia ocular y nistagmo, hidratación de mucosa, conducta motora, coordinación, equilibrio, atención, memoria, afecto, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio e introspección.
Básicamente, este parámetro que ven ahí hacen parte de un examen mental, al cual se le han agregado cosas como la presentación, porte y actitud, como la congestión conjuntival, como los olores en general, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de estos ítems corresponden a un examen mental. Acordémonos que yo les decía a ustedes que las primeras manifestaciones de una embriaguez se dan es a nivel psíquico, porque, o a nivel mental, porque lo primero que se impregna de alcohol es el sistema nervioso central. Y básicamente, como lo vamos a ver ahorita, la impregnación de la célula neuronal con alcohol me da una serie de manifestaciones que yo puedo medir fácilmente y que me pueden determinar si una persona está o no está embriagada en un momento dado. Nosotros encontramos los signos de la embriaguez en tres áreas que hemos dividido el cuerpo humano nosotros los forenses para poder estudiarlas. Un área a la que llamamos el área general, un área a la que llamamos el área psíquica y un área a la que llamamos el área neurológica. Los hallazgos, tanto del área general como del área psíquica, como lo vamos a ver en el protocolo que les voy a mostrar más tarde, aparecen allí y pues nosotros los determinamos, por supuesto, pero en realidad los del área general y los del área psíquica no nos sirven como parámetros básicos para determinar una embriaguez, porque tanto los del área general como los del área psíquica pueden presentarse en diversos tipos de embriaguez, o sea, y no me define claramente una embriaguez por un determinado tipo de sustancia. Y muchas veces, tanto los del área general como los del área psíquica pueden ser manipulados por el paciente. En cambio, los del área neurológica son el resultado, como les decía ahorita, de la impregnación de alcohol en la célula neuronal, que produce una serie de cambios que se manifiestan neurológicamente en el paciente y que yo lo puedo medir. Entonces, estos no pueden ser manipulados por el paciente y específicamente son el resultado de la impregnación de alcohol en la célula neuronal. A nivel del área general, nosotros encontramos cosas como la rubicundez facial. El borracho se vuelve coloradito. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene propiedades vasodilatadoras, pero en general otras sustancias también lo pueden producir. También tenemos inyección conjuntival por el mismo fenómeno vasodilatador. Sin embargo, la inyección conjuntival, sobre todo en nuestro medio, la gente la asocia más a intoxicación con marihuana que con alcohol. Tenemos también el aumento de la diuresis. En el caso de la embriaguez alcohólica, la diuresis se aumenta porque se inhibe la hormona antidiurética. Entonces, si yo inhibo algo que inhibe, pues lo voy a aumentar. Entonces, por eso se aumenta la diuresis. También encontramos que se producen náuseas y vómitos. En el caso de la embriaguez alcohólica, las náuseas y los vómitos básicamente no se producen por el etanol como tal, sino por un derivado de él. Cuando nosotros ponemos el etanol, por ejemplo, frente a una oxidasa, frente a una catalasa, frente a una hidrogenasa, iniciando el ciclo de Krebs, encontramos que ese alcohol se dobla en un aldehído. Entonces, ese aldehído es el que produce náuseas, vómitos, cefalea, toda esa serie de síntomas de malestares que dan, que normalmente lo llamamos guayabo o que se conoce con el nombre de resaca. Entonces, esto lo produce el aldehído, que es el producto doblado del etanol. Ahora bien, por allá en los años de 1960, los franceses descubrieron, según ellos, la cura para los alcohólicos. Descubrieron una serie de sustancias que eran capaces de bloquear el desdoblamiento del aldehído. El desdoblamiento, acuérdense ustedes, el ciclo que se desdobla en acetona, acetona en ácido, ácido en CO2 y agua, y así como se elimina. Entonces, el aldehído permanecía mucho tiempo en el cuerpo porque había una sustancia que evitaba su desdoblamiento y quería decir entonces que este guayabo le iba a durar una eternidad a la persona. Y la persona con un gran guayabo supuestamente iba a decir, pues no veo más. Eso no es verdad. La experiencia nos ha demostrado que los alcohólicos se quitan en la resaca con otra borrachera. Y lo que se encontró fue que se produjeron muertes por insuficiencia respiratoria, ya que este acúmulo de aldehído a nivel sanguíneo era capaz de llegar al centro respiratorio superior, bloquearlo, y el paciente moría por una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, eso se dejó de utilizar. Aunque hoy en día nosotros en nuestro armamentario médico tenemos sustancias que las utilizamos como medicamentos con otros pacientes que pueden producir ese mismo fenómeno, que se conoce con el nombre de fenómeno Antabouche en francés.
Hoy en día, por ejemplo, todos los derivados imidazólicos lo producen. El metronidazol, el cenidazol, el itraconazol, el ketoconazol, todos los derivados imidazólicos lo producen. Entonces nosotros tenemos la obligación de advertir a los pacientes que no deben utilizar alcohol concomitantemente con estas sustancias. De hecho, los pacientes lo saben. Y por ejemplo, cuando un día viernes un médico le ordena un setnidazol a un paciente, por ejemplo, por una amibiasis, el paciente le dice, doctor, ¿será que mejor me lo puedo tomar el domingo? Porque es que el sábado tengo una fiestecita. El médico dice, sí, bueno, tómeselo el domingo. Error. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en la clase anterior, nosotros vimos que cuando yo me tomo un trago, la alcoholemia basal se aumenta en 20 a 25 miligramos. Pero una hora después, yo solamente he sido capaz de eliminar de 10 a 15. Entonces, si yo me pego una borrachera, que por ejemplo yo dejo de beber a las 4 de la mañana del sábado, y esa hora a las 4 de la mañana cuando dejé de beber, yo tenía 240 miligramos de alcohol en sangre. Significa que a una tasa de 10 a 15 miligramos por hora, yo voy a necesitar entre 22 y 24 horas para eliminar por completo el alcohol que tengo. Entonces, si la persona dejó de beber a las 4 de la mañana con 240 miligramos, se acuesta a dormir, se despierta a las 2 de la tarde, se baña, desayuna y a esa hora se acuerda de la pastilla y se la toma, ahí se puede presentar un efecto antabuso. ¿Por qué? Porque entre las 4 de la mañana que él dejó de tomar y las 2 de la tarde que se tomó las pastillas, han transcurrido 10 horas. Entonces, quiere decir entonces que en esas 10 horas, él solamente de los 240 ha sido capaz de eliminar 140 y le están quedando todavía más de 100 o 100 miligramos de alcohol en sangre que pueden reaccionar con el setnidazol y producir el efecto antabuso. Mucha gente, por ejemplo, se enoja con las autoridades de tránsito cuando salen en estas circunstancias, salen, almuerzan y salen a conducir su vehículo y los para la policía de tránsito, le hace una prueba de alcohol en aire expirado y le encuentran 100 miligramos y dice, no, usted está todavía embregado. No, pero yo no, me siento bien. Puede sentirse bien, pero todavía tiene niveles de alcohol en sangre que están alrededor de 100 miligramos. Entonces, ojo con eso del efecto antabuso. A nivel del área psíquica encontramos cosas como la locuacidad. En la embriaguez alcohólica, el borracho se vuelve locuaz, se vuelve hablador, habla más de la cuenta. Me imagino que ustedes tienen identificado ese compañero de universidad, ese amigo, ese vecino, ese primo que no habla mucho, es muy parco para hablar y que cuando está borracho eso parece un loro parlanchín, habla y prefiere cuentos y todo. ¿Por qué? Porque hay una desinhibición con la impregnación de la corteza prefrontal de alcohol que bloquea el freno social. Entonces esta persona se siente desinhibida y comienza a hablar. También hay tendencias pendencieras o amorosas. Acuérdense que una de las cosas que vimos en la clase anterior es que el borracho tiene sensaciones de sentirse que es más fuerte, más guapo y más listo que los demás de la fiesta, entonces sale o a buscar pelea o enamorar a todas las chicas de la fiesta. También esto se da por el bloqueo del freno social que produce la desinhibición. El borracho tiene trastornos de juicio, de memoria, de atención y de raciocinio. Y creo que en la clase anterior explicábamos que el trastorno de juicio es la razón por la cual embaraza a la novia, porque pierde capacidades matrices. Al perder capacidades motrices no puede abrir el empaque del condón y como perdió juicio también, entonces dice que va sin condón y termina embarazando a la novia. Tiene trastornos de memoria, aunque yo con mi experiencia he encontrado que estos trastornos de memoria a veces son cuestionables. Si bien es cierto que una persona embriagada con alcohol puede tener una laguna mental, hay momentos en que una persona se embriaga y puede que no recuerde absolutamente nada de lo que pasó. Eso es posible. De hecho, la clasificación internacional de estadística de enfermedades, en su última versión, nos está diciendo que cuando una persona tiene una laguna mental después de una embriaguez alcohólica y vuelve a tener una laguna mental después de otra embriaguez alcohólica antes de un año de la anterior, ya lo podríamos ir clasificando como alcohólico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que una persona, algunos de ustedes se pegó una borrachera ahorita en vacaciones, en el mes de julio, y no se acuerda absolutamente nada de lo que pasó. Y ahorita en diciembre, para Navidad o Año Nuevo, se vuelve a pegar otra borrachera y se le olvida lo que pasó.
pues ya es hora que vaya comiendo camino para Alcohólicos Anónimos, porque según la clasificación ya lo podríamos tildar de alcohólico. Yo digo que lo cuestiono mucho porque el borracho he visto, sobre todo acá en Colombia, que se escuda mucho en el no me acuerdo para hacer ciertas cosas y justificar lo que hizo diciendo que no se acuerda, ¿verdad? Cuando en realidad sí se acuerda. También tenemos trastornos de atención, por eso es que el borracho sufre un accidente de transporte. ¿Por qué? Porque el borracho pierde visión periférica, pierde profundidad en la visión y además pierde la atención. Entonces, para poder pisar el pedal del freno cuando se le atraviesa un peatón, primero tiene que mirar a ver dónde está su pie, tiene que mirar a ver dónde está el pedal del freno y pisarlo y ya muy tarde, ya atropelló a la persona. Y tiene trastorno de raciocinio. Por eso es que el borracho lo estafa, porque el borracho ya no es capaz de sacar una cuenta, ya no puede sumar ni restar adecuadamente y además confunde las denominaciones de los billetes. El borracho tiene sensaciones de grandeza y creo que yo también les explicaba en la clase anterior que la peor ofensa para un borracho colombiano es decirle que está llevado. Esa es la peor ofensa porque el borracho colombiano se cree importante, se cree millonario y entonces es capaz de empeñar el reloj, la cadena, la cédula, lo que sea, con tal de seguir mandando porque es el que tiene dinero y el que puede mandar. A nivel del área neurológica, nosotros vamos encontrando una serie de factores que se alteran en la medida en que el paciente se va embriagando. Comenzamos con niveles de 20 a 30 miligramos, en el cual hay sensación de bienestar, hay una reducción del tiempo de reacción, hay una ligera alteración de juicio y memoria. Entonces, esto más o menos se da hacia las 2 horas. Cuando llegamos a niveles de alcoholemia de 30 a 60 miligramos, la manifestación de la embriaguez se daría por una desinhibición, por una relajación, por una sedación leve, por una alteración de la coordinación y el tiempo de reacción, más o menos hacia las 4 horas después de haber comenzado a beber. Con niveles de 80 a 90 hay dificultad en la discriminación auditiva y visual, alteraciones de la marcha, de la coordinación, sentimientos de tristeza o de exaltación, deseo de seguir bebiendo y enlentecimiento del habla, más o menos hacia las 6 horas. Entre 110 y 120 ya hay una torpeza motriz evidente, hay dificultad en las actividades mentales como memoria y juicio, disminución de la desinhibición, aparición de estados emocionales de agresividad ante contrariedades. Aquí es donde vemos que el borracho se enoja por cosas que realmente no nos parecen importantes a nosotros los que estamos sobrios, ¿verdad? También encontramos que con niveles de 140 a 150 hay un deterioro de las funciones intelectuales y físicas, hay una conducta irresponsable, sentimiento general de euforia, dificultad para permanecer levantado, andar y hablar, alteración de la percepción del juicio, confianza en la capacidad de conducción e incapacidad para darse cuenta de que su funcionamiento físico e intelectual no es el adecuado. Ustedes habrán notado, yo creo que conocen a alguien que dice, no, pero es que yo borracho manejo mejor. Eso no es verdad, sino que aquí se da una sensación de confianza por parte de la persona porque hay una alteración neurológica que no le permite hacer un juicio adecuado de sus capacidades físicas y mentales. Con niveles de 200 miligramos de alcohol en sangre tenemos ya sentimientos de confusión o aturdimiento, hay dificultades para deambular sin ayuda o permanecer levantado. No sé si ustedes vieron por ahí un video que está circulando, un video de TikTok que está circulando de un chico que llegó borracho a su fiesta de matrimonio, a su matrimonio, mejor dicho, a su matrimonio, no sé, a su matrimonio, porque había pasado la noche anterior en una despedida de soltero y ustedes ven la forma como el amigo que tiene que sostenerlo para que se pueda casar. Con niveles de 300 hay una disminución importante de la percepción y comprensión, así como de la sensibilidad. Con niveles de 400 y hay una anestesia, no hay sensibilidad alterada, sino que hay una anestesia casi completa, ausencia de perfección, confusión y coma. Cuando estamos entre estos niveles de 300 y 400, aquí además se puede producir un fenómeno que se llama el café coronario, fenómeno identificado acá en Colombia. Ese fenómeno se llama así porque en el interior del país, esos sitios donde uno va a comer después de una parranda lo llaman cafés. Nosotros acá lo llamamos estaderos. Entonces la persona llega y pide, por ejemplo, una chuleta de cerdo. Comienza a morder la chuleta de cerdo. De repente la persona se torna cianótico, se agarra el tórax anterior, lanza un grito ahogado y muere.
Ante esa signología y sintomatología, los amigos creen que le dio un infarto, o sea, porque parece una crisis coronaria. Entonces, como es una muerte súbita, no hay antecedentes cardiovasculares, la persona tiene el antecedente de ingesta de alcohol, entonces hay que hacerle necropsia. Entonces, cuando hacemos la necropsia, ¿qué encontramos? Que hay restos alimenticios obstruyendo la vía respiratoria superior. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó a masticar y a tragar la chuleta de cerdo, en la glotis, por una mala señal que envió su sistema nervioso central, en lugar de tapar la vía respiratoria, perdón, para que el alimento se fuera por vía digestiva, lo que hizo fue tapar la vía digestiva y el alimento se fue por vía respiratoria, produciendo una obstrucción mecánica que lo llevó a una hipoxia que terminó simulando una crisis coronaria. En 500, esto es un paciente que ya está en coma profundo, esto es un paciente que lo vamos a ver en una unidad de cuidados intensivos, y en 600 miligramos sobreviene la muerte por falta de respuesta del centro respiratorio superior, porque se bloquea el centro respiratorio. Yo hace muchos años tuve un caso frente a la entrada de Playa Mendoza, existía una discoteca, hace muchos años allí, una discoteca muy buena, y los jóvenes de Barranquilla se iban mucho a esa discoteca, y una madrugada, ya amaneciendo, salieron de la discoteca un grupo de jóvenes, se subieron en una camioneta de esas que llaman cuatro puertas, una Toyota esa, y venían a alta velocidad hacia Barranquilla. En esa época, la autopista solo llegaba hasta la entrada de Puerto Colombia, ahí para adelante era pues una carretera solo dos carriles. Y venía a altísima velocidad y al entrar a la autopista ahí hay una curva. Entonces la camioneta en lugar de tomar la curva siguió derecho, te estrelló contra el separador con la gran velocidad que traía. Al estrellarse contra el separador, pues se desprendieron las llantas delanteras y la camioneta salió volando por los aires y se estrelló de frente contra un poste del mismo separador. Eso empujó el motor, caja de cambio hacia atrás y atrapó y mató a los dos que iban en los asientos delanteros, o sea, el conductor y el pasajero, y lesionó muy gravemente a los que iban atrás. En la escena, dentro de la camioneta, se encontraron gran cantidad de botellas de alcohol, y cuando estábamos haciendo la necropsia del conductor, nos llamaba la atención que habían traumas a varios niveles, y los traumas nos daban la sensación de haber sido ocasionados después de la muerte, es decir, post-mortem. Entonces comenzamos a analizar la situación. Cuando abrimos cráneo encontramos que había un hematoma sutural bastante importante. Entonces decidimos pinchar con una jeringa y sacar sangre de allí y enviarla al laboratorio, porque ahí es donde quedaría como encapsulado el nivel real de alcohol en sangre al momento que se forma el hematoma. Lo enviamos al laboratorio y le dijimos que nos cuantificaran alcohol. Y con sorpresa, el químico del laboratorio nos llama al rato y dice que lo vio y lo rectificó y lo volvió a rectificar y encontró que había 670 miligramos de alcohol en sangre. ¿Qué significa? Que este chico llegó a un nivel por encima de 600 que le ocasionó la muerte por una insuficiencia respiratoria. Pero venía conduciendo el vehículo y quedó conduciendo el vehículo a altísima velocidad y probablemente el peso del cuerpo lo descargó sobre el acelerador y todo eso y siguió derecho. O sea, ya no venía conduciendo, él venía muerto. Y por eso se estrellaron contra el separador y la sensación que me daba a mí era que en realidad los golpes que tenía habían sido producidos inmediatamente después de la muerte de esta persona. Y una pequeña tabla que nos permite ver algunas cosas como la alteración de la convergencia circular en el campo postural, la incoordinación motora, el polígono de sustentación, el estado de conciencia, la disartria y el aliento alcohólico. Estos serían los signos que se presentarían de la impregnación de alcohol a nivel neuronal y que nos permite clasificar la embriaguez realmente en 3 grados. La embriaguez se clasifica en 3 grados. La alcoholemia es la que se clasifica en 4 grados, porque aquí en Colombia le agregaron el grado 0. Esto realmente es un dictamen de embriaguez, no de alcoholemia. Entonces, por consiguiente, en el grado 0 no vamos a encontrar casi ninguna alteración. Ya a nivel de embriaguez como tal, en primero, segundo y tercer grado, pues sí ya encontramos. La alteración de la convergencia ocular, encontramos que, por ejemplo, si ustedes ahorita cogen la punta de un lapicero, la ponen a una distancia de más o menos 50 centímetros de su nariz y mirando fijamente la punta del lapicero, sin mirar otra cosa, van acercando el lapicero hacia su nariz, sus ojos van haciendo una convergencia para poder seguir la imagen. Eso en una persona normal se da de esa manera, pero si yo trato de hacer esta prueba en una persona embriagada, eso no lo voy a lograr.
¿verdad? Entonces, ahí vamos analizando qué tan alterado está esa convergencia ocular. El nistagmo postural es el movimiento rápido que hacen mis ojos para poder observar objetos que pasan a gran velocidad. Si yo fuera mirando por la ventanilla de un tren y voy mirando y el tren va a 120 kilómetros por hora, pues yo voy identificando fácilmente qué es lo que yo veo, una gallina, un cochinito, un arbolito, lo voy identificando fácilmente. ¿Por qué? Porque mis ojos van haciendo ese movimiento horizontal rápido, que se llama nistagmo, para que yo pueda identificar esos objetos. Si no, lo que yo vería pasar serían bultos o sombras. Entonces, el nistagmo postural en una persona sobria se da por dos razones. La primera, porque está observando objetos que pasan a gran velocidad. Y la segunda, porque tiene un trastorno neurológico. Pero en una persona embriagada, eso yo lo puedo estimular muy fácilmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le digo al borracho que se coloque de pie y le digo que cierre sus ojos. Pero antes que él termine de cerrar los ojos, yo me le voy por detrás y lo agarro por los hombros. Y le digo, no se preocupe, tranquilo, no se va a caer. Porque es que el borracho, cuando cierra los ojos, siente que se va a caer. Tiene una sensación de vacío. Entonces, le digo, ya cuando lo tranquilizo, le digo que sobre su propio eje comience a dar vueltas. No se trata que dé muchas vueltas, con 2 o 3 vueltas que dé más que suficiente. Lo detengo súbitamente y le digo, abra sus ojos. Y al abrir los ojos, ahí podemos observar el nistagmo postural, que va a ser horizontal muchas veces. Puede ser también, perdón, vertical, pero muchas veces lo encontramos horizontal. Y dependiendo del componente rápido, pues nosotros lo podemos ir graduando. La incoordinación motora, porque hay torpeza motriz, la podemos mirar de muchas maneras. Podemos encontrarle, por ejemplo, al paciente cuando mirar cómo camina, hacerle caminar sobre una línea recta, pedirle que tome un objeto. También, perdón, me entrumí por... podemos decirle al paciente que le colocamos ese lapicero como ahorita a 50 centímetros de la punta de su nariz y le decimos que con un dedo de la mano derecha, el dedo índice, por ejemplo, toque la punta de su nariz y toque la punta del lapicero. Y haga eso muy rápidamente y varias veces. Y luego le pedimos que cambie de mano. Embriagado no lo va a poder hacer porque no sabe exactamente dónde está ubicado la punta del lapicero. Hay aumento del polígono de sustentación. El polígono de sustentación es el ángulo en el que nosotros abrimos nuestra pierna para podernos mantener en posición bipedestra, en posición de pie. Ese ángulo es directamente proporcional a nuestra estatura. Nosotros, por ejemplo, yo mido 186 centímetros, 1,86 m. Mi polígono de sustentación tiene que ser mucho más amplio que el polígono de una persona que mide 1,60 m. Pero si ambos nos embriagamos, igual vamos a tener que ir abriendo nuestro polígono de sustentación para podernos mantener de pie. ¿Cómo lo puedo medir? Pues eso es muy fácil. Cuando el paciente entra a la consulta, yo le digo, deténgase ahí. Y yo puedo observar inmediatamente cómo el paciente abre sus piernas, se las agarra incluso y se las mira. Y ahí puedo medir yo qué tan amplio es su polígono de sustentación. El estado de conciencia, pues inicialmente uno tiene sensación de bienestar, ¿verdad? Pero luego ya en una embriaguez de primer grado ya la exagera y está eufórico. Luego en segundo grado vendría una somnolencia, que aquí donde ocasiona el accidente de tránsito también, por eso, porque se queda dormido al volante. O en tercer grado está deprimido. Y ojo con eso. Los pacientes que tienen trastornos depresivos o pacientes que tienen una personalidad depresiva, puede que estén en tratamiento, puede que ni siquiera estén en tratamiento y ni siquiera sepa que tienen depresión. Cuando lleguen a un tercer grado de vejez, van a estar deprimidos. Esa depresión, porque el depresor del sistema nervioso aumenta o hace mayor la depresión orgánica que el paciente tiene. Entonces, aquí es donde el paciente se suicida. Entonces, hay que tener mucho cuidado
con esos pacientes embriagados deprimidos. La disartria, que es el hablado del borracho, pues en la primera fase es discreta, es ya evidente en un segundo grado de embriaguez, y en el tercero ni siquiera es valorable, porque el paciente no habla, sino que emite un sonido. ¿Verdad? Ahora, cuando yo tengo duda si un paciente está en una embriaguez de primer o segundo grado, lo hago hablar. Si tiene una disartria evidente, eso es en segundo grado. El segundo grado tiene como signo patognomónico la disartria. Y el aliento alcohólico, a pesar de que no es un signo neurológico, pues me ayuda, porque en la medida en que se embriaga más, pues más alcohol va a eliminar y más se va a sentir ese olor a alcohol por sudor, orina, lágrimas, el aire que exhala y todo eso. La guía de medicina legal, ustedes lo pueden mirar, no vamos a detallar eso ahora. Ahí van a encontrar una serie de signos que ustedes pueden observar en los pacientes de acuerdo a cada grado de embriaguez que tenga el paciente. Bueno, entonces ese es el examen clínico que nosotros hacemos. Digamos, toda esa serie de signología y sintomatología del área neurológica, y también se comenta la del área psíquica y la del área general, se plasma en un informe que vamos a ver ahorita, y pues con eso podemos llegar a la conclusión si un paciente está o no está embriagado, y si está embriagado, en qué grado se encuentra. Ahora, como la circular de medicina legal me dice que si yo encuentro una embriaguez negativa, tengo que determinar los niveles de alcohol en sangre, pues en Colombia se han determinado unos niveles de alcohol de acuerdo al Código de Tránsito. El grado 0 dice que los niveles de alcohol es de 20 a 39 miligramos. El primer grado es de 40 a 99 miligramos. El segundo grado es de 100 a 149 y el tercer grado es mayor de 150 miligramos. Ojo con esto. Estos grados que ustedes ven allí son grados de alcoholemia, no de embriaguez. Los grados de embriaguez no se pueden asimilar a los grados de alcoholemia. Ustedes pueden tener un paciente que clínicamente ustedes le encuentran una embriaguez de tercer grado, pero le toman una muestra de sangre y puede tener una embriaguez, una alcoholemia de primer grado. Ustedes van a decir, bueno, aquí hay un error. Incluso ustedes van a decir, no, usted se equivocó, acláreme. Eso no es verdad y no hay ningún error. Porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene una embriaguez clínica de tercer grado, pero tiene una alcoholemia de primer grado, puede ser un paciente que no está acostumbrado a beber, que de pronto además estaba deshidratado ese día y que bebió y se embriagó y hizo una serie de síntomas de gran magnitud. O por el contrario, pueden encontrar un paciente que clínicamente ustedes le encuentran una embriaguez de primer grado, pero cuando le toman una muestra de sangre encuentran que tiene 180, 190 miligramos. Es lo mismo, un paciente que está acostumbrado a beber, que tiene tolerancia y que clínicamente me produce unas manifestaciones muy pocas, pero su nivel de alcohol en sangre es muy alto. Entonces, eso puede darse, porque los grados de alcoholemia no se pueden asimilar a los grados de embriaguez. Entonces, muchas veces le preguntan a uno, basado en una alcoholemia, los fiscales, por ejemplo, le dicen a uno, mire, le encontraron un nivel de alcohol en sangre de 90, por ejemplo. Dígame qué signos de embriaguez de primer grado podría tener. Yo no puedo determinar eso. Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo asimilar el primer grado de embriaguez al primer grado de alcoholemia. No se pueden asimilar. Para nosotros hacer la medición directa de alcoholemia, pues debemos tomar una muestra de sangre. Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos adecuadamente las manos antes de iniciar el procedimiento y repetir el lavado al finalizar el procedimiento. Creo que eso está de más decirlo, es más de sentido común. Y además, hemos ido creando ahora, con esto de la pandemia, hemos creado una especie de cultura alrededor del lavado de manos. Hay que utilizar un par de guantes de látex desechables por cada persona que vamos a examinar y descartarlos al terminar el procedimiento. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si a mí me llevan 4 personas para que yo les tome muestra de sangre, yo me pongo un par de guantes de látex, tomo el brazo de la primera persona, hago la asepsia del área de punción, punciono, saco sangre y luego me voy con los mismos guantes a hacer la misma operación con la segunda, con la tercera y con la cuarta persona. Resulta que cuando yo tomé el brazo de esta persona, ahí en mis guantes quedaron impregnados ADN de su piel, las células de la piel que quedaron allí y que tienen ADN, y yo lo transmito a la siguiente persona y a la siguiente y a la siguiente. Entonces puedo terminar contaminando la muestra. Entonces, un par de guantes de látex desechables por cada persona que vayamos a examinar.
para recolectar la muestra de sangre, nosotros utilizamos un envase que básicamente es un tubo de ensayo de vidrio al vacío que contenga fluoruro de sodio como agente conservante y oxalato de potasio como anticoagulante. Corresponde al tubo tapa gris por convención internacional. O sea, el tubo que vamos a utilizar es un tubo que tiene una tapa de color gris. Ese tubo tapa de color gris contiene fluoruro de sodio como agente conservante y oxalato de potasio como anticoagulante. Y eso es igual. El tubo tapa gris es igual en Barranquilla, que en China, que en Japón, que en Estados Unidos, que en Afganistán, donde ustedes quieran. Y es el único tubo que se puede utilizar para tomar una muestra de sangre para alcoholemia. ¿Por qué? Porque el fluoruro de sodio va a impedir que bacterias presentes en la sangre puedan desdoblar azúcares. Y al desdoblar azúcares pueden producirme alcohol y me producirán un falso positivo. Entonces, el fluoruro de sodio hace eso, evita esa proliferación. Y el oxalato de potasio, pues, es el anticoagulante. Si ustedes no tienen un tubo tapagris, hay alguien con un micrófono abierto, si ustedes no tienen un tubo tapagris allí para tomar la muestra de sangre para el alcoholemia, mejor no la tomen. Ustedes han visto en los laboratorios de biología que hay tubos de tapa roja, lila, amarillo, ¿verdad? Entonces, cada tubo tiene una finalidad específica. Entonces, no la tomen porque le van a crear a la autoridad una falsa expectativa y van a tener un resultado que es totalmente inadecuado. Entonces, se puede meter en problemas. Entonces, el tubo tapa gris es el único que se puede utilizar. Para tomar la muestra de sangre hay que desinfectar la zona donde vamos a hacer la punción, ¿verdad? Pero no debemos desinfectarlo con alcohol porque estaríamos produciendo un falso positivo cuando pincháramos. Normalmente se debe hacer la asepsia con cloruro de cefirano, pero eso no se consigue en Colombia. Entonces, podemos utilizar en nuestro país cualquier compuesto a base de yodo, pero no alcohol yodado, sino compuesto a base de yodo. Mediante punción venosa, pues recolectamos la muestra utilizando un sistema de recolección de sangre al vacío o una jeringa desechable y recolectamos 10 centímetros cúbicos, 10 mililitros de sangre. Eso no va a llenar por completo la capacidad del tubo y no lo debemos llenar por completo. ¿Por qué? Porque una vez que ya recolectamos la sangre, nosotros debe haber un espacio entre la cabeza, es decir, debe haber un espacio de aire libre entre el límite de la sangre y el tapón. Entonces nosotros ponemos nuestro dedo pulgar sobre el tapón y le damos vuelta, invertimos el tubo hacia abajo, hacia arriba, muy lentamente, muy suavemente, no agitándolo, sino invirtiéndolo varias veces. ¿Para qué? Para que el fluoruro de sodio y el oxalato de potasio se mezclen adecuadamente con la sangre. Ahora, si yo no puedo enviar ese tubo inmediatamente al laboratorio de química o de biología para que le hagan su estudio respectivo enviado con una solicitud. Yo tengo que enviar una solicitud diciendo qué es lo que quiero que hagan con ese tubo y lo debo enviar además con su formato de cadena de custodia. Si no lo puedo hacer inmediatamente, el tubo lo debo refrigerar. O sea, refrigerar, no congelar, sino refrigerar. Es el tubo que se debe utilizar. Este tubo que tiene esta tapa de color gris. Entonces, es el único tubo que se puede utilizar. No se puede utilizar tubo de ningún otro color. Cuando estamos pensando que la embriaguez no solo es por alcohol o que es por otra sustancia, entonces no podemos tomar muestras de sangre. El alcohol es el único tóxico que medimos en sangre. Las demás sustancias psicotrópicas se adhieren a las proteínas plasmáticas y entonces la técnica para determinarlas en sangre es muy dispendiosa y además muy costosa. Entonces es más fácil nosotros esperar que la sustancia haga todo su metabolismo y los metabolitos se eliminen a través de la orina. Entonces nosotros, ¿qué determinamos? Metabolitos en orina de ciertas sustancias. Entonces recolectamos una muestra de orina. Para eso utilizamos un frasco de polipropileno de 60 mililitros, que tenga una boca ancha, que tenga una tapa roca y hermética, que sea nuevo y que estéril además y que no tenga ningún tipo de preservativo. Entonces, tomamos la muestra de orina para marihuana, cocaína, para lo que sea, menos alcohol, porque el alcohol lo vamos a determinar en sangre. Igual, debemos enviarlo al laboratorio con la solicitud. La solicitud sería un tamizaje de sustancias tóxicas, por ejemplo, y con su cadena de custodia. E igual que en el caso anterior, si no lo podemos enviar inmediatamente, entonces lo debemos refrigerar. No congelar, sino refrigerar. La otra manera de medir alcoholemia es de la manera indirecta, que se hace con este equipo que vemos ahí en la fotografía, que se llama bafómetro o alcosensor. Este es un equipo que tiene aquí esta boquilla
Aquí adentro tiene un sensor que a través de una reacción colorimétrica nos permite determinar el nivel de alcohol en el espiral utilizando una regla que vamos a ver ahora, que es la ley de Henry. Entonces la persona sopla aquí en esta boquilla y aquí me va a aparecer después de unos segundos el nivel de alcohol en aire expirado. Y yo puedo aquí en esta pequeña impresora imprimir todos los datos del paciente, los datos de la persona que está tomando la muestra, la hora, fecha y todo, e imprimir el resultado que me apareció aquí en la pantallita del equipo. Este equipo utiliza esto, la ley de Henry. Henry fue un químico inglés que por allá en el año de 1803 formuló una ley diciendo que la presión de un gas en su grado de solubilidad en un líquido es lo que se denomina ley de Henry, o sea, el efecto de la presión que produce ese gas disuelto en un medio líquido se llama ley de Henry. Entonces, eso permite, por ejemplo, determinar en un caso de un ser vivo, que, por ejemplo, la cantidad de oxígeno presente en la sangre o la cantidad de oxígeno presente en el agua debe tener una presión determinada que debe ser igual o corresponder a la presión en el medio externo. Entonces, la presión, por ejemplo, que ejerce el oxígeno en mis alvéolos pulmonares es similar a la presión que está ejerciendo el aire afuera de mis alvéolos, ¿verdad? El aire que yo estoy inspirando por la nariz. Entonces, esta es la ley de Henry que fue complementada en los años 50, en el año 50 exactamente, por estos investigadores Hergar, Farney y Burns, que establecieron que con relación al alcohol había una relación de 2100 a 1. Es decir, que por cada 2100 moléculas de alcohol que exista diluido en la sangre debe haber una presión equivalente a una molécula de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace este equipito. Este equipito que les acabo de mostrar lo que hace es que al final de la expiración nosotros estamos sacando aire. Ese aire que estamos sacando fue producto de la presión que ejerció en el alveolo la sangre que está haciendo el intercambio entre el CO2 que va a eliminar y el oxígeno que va a entrar, pero que también llevaba alcohol. Entonces, ese alcohol se elimina junto con el dióxido de carbono y entonces yo lo puedo medir en ese aire que se expira y debe ser, su medición debe ser exactamente igual a la medición que hay en sangre porque corresponde al mismo nivel de presión. Si no existiera la misma presión, pues no se podría producir ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Si hubiera más presión en el alvéolo, por ejemplo, pues yo no podría sacar el dióxido de carbono y no podría entrar oxígeno. O si hubiera más presión afuera, pues entraría demasiado oxígeno y acumularía dióxido de carbono. Hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, hay que esperar por lo menos 20 minutos después que una persona haya comido o bebido para hacerle esta prueba. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona ha comido una ensalada en la cual le han echado una vinagreta. El vinagre es alcohol, ¿verdad? Y entonces eso puede darme falsos positivos en la toma de el nivel de alcohol en sangre. Entonces hay que esperar. También la persona se pudo haber cepillado y enjuagado la boca con enjuagues bucales que contienen alcohol. Entonces la persona debe advertirle a los autoridad eso, mire, yo acabo de comer, tiene que esperar 20 minutos desde que esta persona comió. No hay que utilizar ese alcoholímetro o alcosensor cuando hay mucho viento o hay espacios cerrados. ¿Por qué? Porque en mucho viento, cuando la persona expira, el viento puede llevarse mucho de ese aire expirado y me da lecturas que van a ser inferiores a lo real. O si está en espacio cerrado, entonces por el contrario se concentra y entonces me termina dando lecturas superiores a lo que en realidad la persona tiene. No hay que soplarle humo al equipo, ni saliva, ni otro contaminante en esa boquilla porque puede dañar el sensor que tiene el equipo. No utilizar el alcoholímetro como herramienta para tomar y manejar. Hay mucha gente que compra alcoholímetros, compran por ahí por Mercado Libre, por ejemplo, o por Amazon se pueden conseguir, son baratos. Y pues en realidad son más bien un juguete, no son equipos como ese que les acabo de mostrar. Entonces las personas lo pueden utilizar y algunas veces lo utilizan, sobre todo a veces en los casos de medicina laboral. O sea, esta prueba de alcosensor, esta no la van a hacer ustedes casi nunca, probablemente nunca, ¿verdad? Porque la hace el tránsito. Pero, por ejemplo, algunos de ustedes que se especialicen en medicina laboral podría sí hacer esta prueba, porque, por ejemplo, en empresas donde se trabaja con productos peligrosos o maquinaria que requiere mucha atención,
las empresas a través de salud ocupacional hacen pruebas de alcoholemia a sus empleados para determinar si están o no están en un momento dado con niveles de alcohol que les permitan o no manejar esos equipos. Por ejemplo, las empresas aéreas lo hacen con sus pilotos. Las empresas de transporte intermunicipal o intermatal le exigen una prueba de alcoholemia a cada conductor que sale de la terminal de transporte. Entonces, ¿eso qué pasa? Que mucha gente compra ese alcoholímetro que venden por ahí en Amazon, en Mercado Libre, y lo tiene guardado en el carro para cuando esté tomando, hacerse una prueba y mirar a ver hasta cuánto llego para que no sobrepase el límite que me dice el Código Nacional de Tránsito y poder salir a conducir. Eso es un error porque esos equipos, como decía, son básicamente juguetes. Y encontramos que la persona lo guarda en su vehículo, ahí en la guantera, por ejemplo, y entonces el vehículo muchas veces lo dejamos a la exposición del sol y cuando está expuesto al sol, la temperatura dentro del habitáculo del vehículo es muy alta. Entonces puede dañar el sensor del equipo y eso me da lecturas falsas. Mantenerlo fuera de temperaturas extremas, aquí me lo está diciendo Temán, me lo está recalcando, y mantenerlo fuera del alcance de los niños porque el equipo no es un juguete en realidad. Hay que colocar la pieza de la boca al alcoholímetro. O sea, hay que colocarle esa piecita que vimos ahí, que era blanca, que vimos que parecía como un pitillito. Entonces, se coloca en el equipo y luego se coloca en la boca de la persona y la persona debe soplar en ella. Se presiona y se suelta el botón del encendido del equipo. Entonces, se espera que el equipo se caliente y entonces el mismo me indica, en ese tablerito que yo les mostraba, indica soplar. Una vez que se dice soplar, entonces le pedimos a la persona que sople durante aproximadamente 4 segundos. Cuando la persona empieza a soplar, el mismo equipo comienza a emitir un sonido largo y la persona debe seguir soplando hasta que el sonido pare. Cuando el sonido se detiene, pues ya debe dejar de soplar. Se espera un momento y el equipo comienza a hacer su análisis y entonces en unos 15 segundos más o menos él me da la lectura. Primero me la da en el tablerito que tiene el equipo y yo la puedo imprimir en la pequeña impresora que vimos aquí. Si hay que hacer otra prueba, porque a veces puede salir dudosa la prueba, entonces hay que esperar unos 15 a 20 minutos otra vez. Y la persona que le van a volver a repetir la prueba tiene el derecho a que le cambien la boquilla. Porque si dejan la misma boquilla, dentro del interior de la boquilla, a la entrada del sensor, ha podido quedar allí aire con alcohol que cuando yo vuelvo a soplar se acumula y entonces me da falsos positivos o un nivel mucho mayor. El alcoholímetro se apagará automáticamente después de 2 minutos si no se está utilizando, eso con el fin de ahorrar baterías. Y además, yo como ciudadano tengo el derecho a exigirle a la autoridad de tránsito que me muestre el certificado de calibración. O sea, el equipo tiene ahí una pequeña calcomanía que le coloca la empresa calibradora y me dice el número de calibración, la fecha y hasta cuándo está vigente esa calibración. Son las sanciones que se van a aplicar por embriaguez o por alcoholemia, ¿verdad? Y no sé la gente por qué no ha entendido, sobre todo acá en este país, que uno borracho no debe conducir vehículos automotores, por todo lo que acabamos de ver. Pero la gente insiste y persiste en eso. Y esta tabla que estableció el Código de Tránsito dice sanciones por embriaguez, dice así la tabla, pero en realidad son sanciones por alcoholemia, porque aquí está basado en niveles de alcoholemia. Entonces, el grado 0 que va entre 20 y 29, el grado 1 que está entre 40 y 99, el grado 2 entre 100 y 149 y el grado 3 más de 150 miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre total. Entonces aquí están las tablas si me toman por primera, por segunda o por tercera vez. Entonces, si me toman por primera vez en grado 0, es la primera vez que me toman a mí en ese grado borracho en la calle y la autoridad me hace la prueba y me encuentra con eso. Entonces me van a colocar me pueden suspender mi licencia de conducción hasta por 1 año. Me van a colocar 20 horas comunitarias que tengo que hacer. Me colocan una multa equivalente a 90 salarios diarios legales vigentes. En este momento, el salario mínimo en Colombia está en 908.000 pesos. Si nosotros dividimos eso entre 30 y lo multiplicamos por 90, eso me va a dar una multa de 2.724.000 pesos. Me inmovilizan el vehículo por 1 día. Pero miren, esta multa se puede ir más alta, 2.740.000 pesos, puede ir más alta porque tengo que pagar además la grúa que llega en mi vehículo al parqueadero. Y además, si me lo movilizan viernes, por ejemplo, el sábado ni el domingo puedo hacer nada,
no puedo hacer nada en tránsito porque está cerrado, entonces me tocaría hacerlo hasta el lunes o hasta el martes festivo, entonces me tocaría pagar 3 o 4 días de parqueo, ¿verdad? Entonces ahí la multa ya se me fue más alta. Y así va creciendo la multa. La más grave de todas sería aquí en el grado 3, que es por donde generalmente encuentran a la gente. Entonces, si es la primera vez que me toman en grado 3, me pueden suspender mi licencia de conducción hasta por 10 años. Me van a colocar 50 horas comunitarias y me van a colocar una multa equivalente a 720 salarios diarios legales vigentes. Saquemos la cuenta. Un salario mínimo está en 908 mil pesos, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por 720. Eso equivale a una multa de 21.792.000 pesos. A eso súmenle la grúa y a eso súmenle la inmovilización del vehículo por 10 días. O sea, tienen que pagar 10 o 12 días, porque si es en fin de semana, 10 o 12 días de parqueo. La multa se puede ir a 21.800.000 y pico mil, 21.900.000 pesos más o menos en promedio. Si es la segunda vez que me toman, aquí ya me cancelan de por vida la licencia. Me la cancelan de por vida y me van a colocar 80 horas comunitarias y me van a colocar una multa en dinero equivalente a 1.080 salarios diarios legales vigentes, lo que equivale a 32.688.000 pesos, más la grúa, el valor de la grúa, más el valor de 20 días de inmovilización del vehículo, o sea, 20 días de parqueo o 22 días según el caso. Ahí ustedes ya aquí la multa se me fue a 33 millones de pesos prácticamente. Y si es la tercera vez que me toman en grado 3, aquí ya no me suspenden la licencia porque ya yo no tengo licencia. Me la cancelaron cuando me tomaron por segunda vez. Entonces, aquí estaría cometiendo dos infracciones. La primera, conducir sin licencia. Es una multa que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Y la otra sería la embriaguez en tercer grado. Entonces, me van a colocar 90 horas comunitarias y me van a colocar una multa equivalente a 1.440 salarios diarios legales vigentes. Entonces, nosotros dividimos el salario mínimo entre 30 y lo multiplicamos por 1.440 salarios diarios legales vigentes. Eso me da una multa equivalente a 43.584.000 pesos. Súmenle el valor de la grúa y súmenle el valor de 20 o 22 días de parqueo porque me van a inmovilizar el vehículo durante 20 días. La multa se fue a 44 millones de pesos. Entonces, imagínense ustedes, es más barato pedirle a la compañía de seguro, que no me cuesta decirle, porque eso está en el contrato que yo hago con la compañía aseguradora de mi vehículo, que me envíe un conductor elegido tal día y a tal hora, ¿verdad? Y o puedo pagar un servicio de conductor elegido que lo ofrecen en ciertas discotecas acá en Barranquilla, que vale 35.000 pesos. O puedo coger un taxi que por muy borracho que esté y por muy estafador que sea el taxista, no me va a cobrar más de 20.000 pesos. Usted mire una enorme diferencia que hay entre 20 y 35.000 pesos con una multa de 43 millones de pesos. Ahora bien, esta tabla se supone que debe estar exhibida en todos los sitios de diversión y los sitios donde vendan alcohol. Y en todos los parqueaderos debe estar exhibida esta tabla. Eso no es verdad, en Colombia no lo cumplen. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en clases presenciales allá en la metro, yo guardaba mi vehículo en el parqueadero que está ahí en la carrera 42 con la 76. Ahí en la esquina de la 76 con 42 hay una empresa ahí que creo que distribuye productos médicos. Ellos al ladito, por el lado de la carrera 42, tienen un parqueadero allí. Y entonces yo guardo mi vehículo allí y un día miré y se me dio la curiosidad y le pregunté al encargado del parqueadero, oye, ¿dónde está la tabla de embriaguez de sanciones por embriaguez? ¿Cuál tabla? Entonces le expliqué. Bueno, que esa tabla nunca la han puesto y no conocemos esa tabla, me dijo el tipo. Entonces no la están haciendo y eso es obligatorio por ley, que debe estar en todos los parqueaderos y en todos los sitios de diversión y sitios donde vendan licor. Vayan a una licorería y verán que nunca la van a encontrar. Ahora, la ley 1326, a esa que le hacíamos alusión cuando empezamos la clase en la circular de medicina legal, esta ley en el año 2009 modificó el artículo 110 del Código Penal colombiano y estableció una circunstancia de agravación punitiva para el homicidio culposo. Atropellar a una persona con su automóvil y matarlo es un homicidio culposo porque nadie tiene la intención de matarlo. Pero dice aquí que hay algunas circunstancias que pueden agravar ese homicidio culposo. Entonces dice aquí, el ítem 1 dice, si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba
bajo la influencia de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble. Entonces, si alguien arrolla a alguien y lo mata, le pueden poner como 6 años de prisión, por decir algo. Pongámosle 5 años de prisión. Pero si estaba embriagado al momento de producir esa muerte, ya no serían 5, sino la pena se le aumentaría de la mitad al doble. Entonces serían 7,5 o 10 años lo que le estarían colocando. Entonces miren lo grave que es conducir bajo efecto de embriagante. Este es el reglamento técnico que tenía Medicina Legal para la determinación del estado de embriaguez aguda. Ese reglamento técnico fue reemplazado por esta guía, que es la guía para la determinación clínica y forense del estado de embriaguez aguda, que ustedes pues, ya tienen, porque yo se las envié a ahí el TINS, aquí en el cuarto donde están los elementos de estudio, ahí está esa guía, ustedes pueden consultar. Esta guía trae en su parte final el protocolo del dictamen de embriaguez. Aquí está todo lo que hemos hablado, está allí. Me van preguntando primero, pues toda la parte en general, el consentimiento informado que debe darme el paciente, el abordaje del caso y la información inicial del caso. Pero aquí ya, a partir de la segunda página, comienza pues el examen como tal. Entonces vemos ahí, comienza todo, cada uno de esos ítems que vemos ahí, comienzan aquí a investigarse y me comienzan a decir cómo los estoy encontrando. Simplemente yo ir marcando lo que voy encontrando. Y en la tercera página de este protocolo, pues aparece aquí al final la análisis, interpretación y conclusiones, en donde yo debo decir si está o no está embriagado, y si está embriagado, pues en qué grado de embriaguez se encuentra, y decir si tomé muestra o no tomé muestra, lo que corresponde. Y finalmente abajo el nombre, el del médico que está realizando el examen. Y hay un algoritmo que está también en esa guía para saber cómo se hace el informe. Yo aquí también yo les diseñé un algoritmo que está en las diapositivas que yo les envié. Pero aquí, bueno, ¿no? Este es el algoritmo que yo diseñé, que me parece a mí, mi juicio, como más sencillo que el que tiene la guía de medicina legal. Lo pueden utilizar. De todas maneras, nosotros más adelante, yo les voy a enviar un tutorial que he diseñado, donde están todos esos formatos de medicina legal, el de embriaguez, el de estado de salud, perdón, el de consentimiento informado, el de lesiones personales, el de delito sexual, todos están ahí. Entonces, ahí diseñado un tutorial de cómo ir diligenciando cada uno de esos formatos y cada uno de los ítems que contiene el formato. Yo les enviaré ese tutorial que les va a servir a ustedes mucho cuando vayan a hacer el servicio social y tengan que diligenciar uno de esos formatos. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta sobre el tema de embriaguez, procedemos entonces a responderla para cerrar este caso o este dictamen de embriaguez. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema? Bueno, parece que no tienen inquietudes sobre el tema. Entonces, miren. Doctor, yo sí tengo una. Bueno, entonces dime, por favor. ¿Podría volverme a explicar lo de la ley de Henry? La ley de Henry significa que Henry dijo que los gases que están diluidos en un líquido, cualquiera que sea, tienen o ejercen una presión que es similar a la presión que existe en el medio externo a ese líquido. Por ejemplo, en el caso de la sangre contiene oxígeno. Ese oxígeno está ejerciendo en la sangre una presión que es igual a la presión que existe en la pared por fuera del alveolo. O sea, es decir, la sangre y el oxígeno que está diluido ejerce una determinada presión sobre la pared del alveolo. Esa presión que está ejerciéndose allí es igual o similar a la presión que existe afuera para poder permitir la difusión. Entonces, ¿qué sucede? Que en el interior de mi sangre, por ejemplo, cuando llega la sangre al alveolo, yo contengo dióxido de carbono. Y en la parte de afuera hay oxígeno. Entonces, yo tengo que sacar el dióxido de carbono e introducir el oxígeno al alveolo para poder mantener mi respiración. Entonces, la presión que ejerce el dióxido de carbono en la sangre o en la disolución que tiene la sangre en el alveolo es similar a la presión que está ejerciendo el oxígeno de afuera, del exterior, hacia adentro para que se pueda dar la difusión. Entonces, al ser igual las presiones, la difusión se da muy fácil. O sea, el dióxido de carbono sale y el oxígeno entra. Entonces, esa ley se utilizó por parte de otros investigadores para decir que la disolución que tiene el etanol o el alcohol etílico en la sangre debe ser similar a la presión también que está ejerciendo el oxígeno. ¿Por qué? Porque el etanol sale
unido al dióxido de carbono que yo estoy eliminando. Entonces, al salir unido al dióxido de carbono, la presión tiene que ser similar a la del oxígeno que está entrando. Entonces, eso lo mide el equipo y al medir eso el equipo, eso podemos asimilar lo que es igual a la concentración de alcohol que tiene la persona en sangre, que es lo que me mide el equipo. ¿Me expliqué? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Doctor, una pregunta, Sí, disculpe. dime. Mucho Cuando gusto. usted explica de que la solicitud de dictamen de embriaguez que debe ser solicitada por una autoridad competente, la autoridad competente en este caso, a excepción de la policía, ¿qué otra entidad podría hacer la solicitud? Pues todas las que tengan funciones de policía judicial, puede ser policía de tránsito, policía uniformada, puede ser fiscalía, cuerpo técnico de investigación, la SIJIN, un inspector, un comisario, la podrían hacer en cualquier momento, son autoridades competentes que pueden solicitarme un examen de embriaguez. Ok, doctor, gracias. Incluso dentro de trámites administrativos, por ejemplo, el bienestar familiar también podría solicitar un examen de embriaguez porque están haciendo un trámite administrativo y de pronto, por ejemplo, si el papá borracho le daba licor al niño, como hemos encontrado casos y lo emborracha, entonces el bienestar familiar me puede pedir a mí a través de un oficio, porque en ese momento ellos asumen funciones de policía judicial para investigar ese caso. Entonces, en ese trámite administrativo me piden que determine si el niño está embriagado o no. Ok, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, mire, yo tengo una preguntita. Sí, dime, te escucho. Usted nos había dicho de que, o sea, usted al momento de tomar la muestra de sangre, usted dijo de que en la sangre, o sea, solo nos permite lo que era cuantificar, o sea, la cuantificación de alcohol. De alcohol, Y o sea, eso solo, o sea, la pregunta es que si las otras sustancias, como había dicho, o sea, otras sustancias no nos darían el resultado de que, por ejemplo, marihuana o X o Y, o eso es lo que, o esa era la orina. ¿Qué fue lo que había dicho usted? Que usted dijo que por la orina solo encontrábamos lo que eran otras sustancias diferentes al alcohol, sí, ¿cierto? el alcohol es el único tóxico que vamos a medir en sangre. Y el alcohol se mide sacando una muestra de sangre, llevándolo a un equipo que se llama espectrofotómetro de masas, y él calienta esa sangre y digamos, la evaporación que produce el alcohol allí, pues la mide el equipo. Entonces, me mide alcohol en sangre. Eso se puede hacer con el alcohol que no se adhiere a las proteínas plasmáticas, pero las otras sustancias psicotóxicas sí se adhieren a las proteínas plasmáticas. Entonces, la técnica resulta muy dispendiosa porque tendríamos primero que despegar la molécula de alcohol de la proteína plasmática para poderla medir. Entonces, primero esa técnica es muy complicada, es muy costosa, sí se puede hacer, pero es muy costosa y además es dispendiosa. Entonces, es más fácil que yo mida los metabolitos de esas sustancias, cocaína, marihuana, benzodiazepina, barbiturina, cualquiera de ellas, la mida en orina, porque estas sustancias se van a metabolizar y al metabolizarse se eliminan por la orina. Entonces yo mido el metabolito, o sea, yo por ejemplo en la orina yo no mido cocaína, yo mido son metabolitos de cocaína, yo en la orina no mido marihuana, yo mido derivados de la marihuana, ¿verdad? Metabolitos del tetrahidrocannabinol, es lo que yo estoy midiendo allí. Pero si tú tienes metabolitos de cocaína en la orina es porque en sangre tenías cocaína. Entonces, esa es la situación que vamos a hacer. Alcohol en sangre y los demás en orina. Ahora, de pronto alguien hace la pregunta y antes que me acabo de caer en cuenta, que si tú tienes un paciente que está intoxicado con alcohol, pero también se intoxicó con cocaína, con ambos, la medición de alcohol en sangre no va a ser alterada por la presencia de cocaína. Entonces yo puedo medir el alcohol en la sangre y la cocaína en la orina y me va a dar los análisis o los resultados que el paciente tenga. Ahora, la diferencia grande está en que yo en la sangre sí puedo cuantificar el alcohol. En orina yo no puedo cuantificar metabolitos, simplemente digo que hay presencia de tales o cuales metabolitos, pero no lo puedo cuantificar. Entonces, esa es la diferencia entre medir alcohol en la sangre y medir los metabolitos en la orina. ¿Me expliqué? Por sí, profe. Y al momento de, por ejemplo, de redactarlo en lo que es en la cadena de custodia, o sea, lo hago por separado. O sea, por ejemplo, en orina pido lo que es la cuantificación de alcohol y en sangre, y en orina pido ya lo que vaya a pedir, otros derivados. Tú puedes hacer una sola solicitud al laboratorio, porque tú tomaste, por ejemplo, la muestra de orina en el tubo tapagris y tomaste la muestra de sangre en el tubo tapagris y la muestra de orina en el frasquito de polipropileno. Entonces, tú puedes hacerle una cadena de custodia a ambos.
una sola cadena de custodia de ambos, o puedes hacer cadena de custodia separada y puedes hacer oficios separados para alcoholemia, para el tubo y metabolitos de sustancias tóxicas o tamizaje de sustancias tóxicas para la orina. Pero también en una sola solicitud puedes decir, estoy enviando tu tapagris para que me determinen alcoholemia y orina para que se determine sustancias tóxicas y hacer un solo oficio. O sea, puede hacerse de ambas maneras, en un solo oficio o por separado. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces hacen un descanso ahora y ahorita a las 6 se conectan con el doctor Esparal. Y conmigo nos volvemos a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde cuando comenzamos con el tema de lesiones personales. La fecha del examen ya me llegó ayer por el correo, me llegó, está determinada para el sábado 4 de septiembre a las 9 de la mañana. Entonces, ese sábado 4 de septiembre a las 9 de la mañana vamos a reunirnos los 203, que son ustedes creo, para hacer el examen. Entonces, en las próximas clases les explicaré cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para el examen y qué temas van a entrar para el examen. ¿Listo? Entonces, que tengan un resto de tarde excelente. Nos vemos entonces el próximo jueves. Doc, una preguntita Sí, para dime, Estefanía. informar enseguida al grupo. Claro. Sábado 4 de septiembre, 9 de la mañana. 9 de la mañana, sí. Ok, doctor. Bueno, con mucho gusto, Estefanía. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. Muchas doctor. Hasta luego, gracias. doctor. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta Mucho luego, gusto. doctor, muchas gracias. Ok, con mucho gusto.